Muy buenas chicos. Sean muy bienvenidos a este canal. Espero que disfruten la novela. Por cierto, todos los créditos de la novela son enteramente para el autor. Capítulo 71. Congregación pirata. Entre los piratas codiciosos y toscos, muy pocos entenderían el corazón de Amand. Esto no incluyó a Cheyenne y Tris, estos dos concursantes. Tris tenía un leve presentimiento en su corazón de que si Cheyenne quería mostrarle a Amand que no tenía ambiciones, entonces había mejores maneras de hacerlo. ¿Por qué lo defendería? Sin embargo, ya no reflexionó más. Cheyenne ya lo había detenido. En la cabina tenuemente iluminada, preguntó en voz baja. ¿Qué jugaste con ellos? Bajo las miradas violentas y agresivas de los piratas, algunos incluso tenían miradas furiosas mientras que otros buscaban albergar diseños maliciosos. El corazón de Tris estaba aterrorizado. Solo pudo tartamudear. Es Blackjack. No hay mucho que elaborar sobre las reglas del Blackjack. Puedes jugar cualquier cosa, el límite es de 21 puntos. Superar los 21 puntos significaría estallar, solo calculando la cantidad que estalló. Ratshande era astuto y astuto. Cuando barajaba podía usar su propia técnica única y distinta, lo que fácilmente hacía que Tris eligiera 20 puntos mientras que él lo terminaría con 21 puntos. Sin embargo, Cheyenne había trabajado durante mucho tiempo, entendía claramente estas tácticas, incluso podía ver a través de los juegos de apuestas de Hong Kong. Antes de apostar, sugirió que sería él quien barajaría las cartas. Este tipo de solicitud irregular, Ratshande y el resto obviamente se opusieron ferozmente. Sin embargo, después de fuertes discusiones con Cheyenne, solo pudieron dar un paso atrás y permitir que Cara Cortada Harry fuera el distribuidor. Con esto, nadie podía culpar a nadie. En este momento Ratshande y la pandilla sabían que habían sido atrapados en la trampa pasivo-agresiva de Cheyenne. Una vez que Cara Cortada Harry barajó, ambas partes solo podían apostar en función de sus habilidades individuales, pero la percepción perceptiva de Cheyenne tenía una ventaja inamovible. Sin ningún suspenso, recuperó fácilmente esas 2 antiguas libras esterlinas de oro. Ratshande y la pandilla se miraron, pero sabían que el asunto de hoy ya había concluido. Si tuvieran más malas intenciones, simplemente sufrirían el mismo destino del dedo roto de ese tuerto. Al caer la noche, un cañón distante se disparó con urgencia. A lo lejos en el cielo, varios destellos de fuego ardiente. Los piratas finalmente se estaban reuniendo en Erebisland para distribuir su botín. Después de que Amand delegó estrictamente los nombramientos de guardia a sus piratas, se retiró a su propia cabina. Este fue el primero en el que finalmente pudo estar en pie de igualdad con los otros 3 barcos piratas legendarios. Si no se sintiera nervioso, todavía se estaría adaptando a esto un poco. Cheyenne llevó a Tris a dar un paseo por la cubierta. Después de observar las olas moviéndose de un lado a otro, finalmente dijo con frialdad. ¿Tienes curiosidad por qué te defendería? Esta era la principal preocupación de Tris. Sin embargo, su seguridad personal dependía únicamente de Cheyenne y nunca expresaría personalmente su preocupación. Cheyenne tampoco esperaba una respuesta, simplemente continuó. Debido a que no se atreven a tratar conmigo, por lo tanto, solo pueden intentar ganarte para que me investigues. El corazón de Tris se agitó, estaba a punto de hablar, pero Cheyenne continuó. ¿Has visto la escena de un lobo alfa siendo reemplazado en una manada de lobos? Una vez que un lobo alto joven quiere reemplazar a un lobo alfa viejo, intentará todos los medios posibles para provocar al lobo viejo. Al principio no se enfrentarían, pero el lobo joven solo intentará saquear la comida del lobo viejo, e incluso se apareará con las lobas del lobo alfa, etc. Una vez que la reacción del macho alfa se debilite, toda la manada de lobos lo asaltará. Es por eso que... Cheyenne resumió. No pienses demasiado de ti mismo, solo me estoy ayudando a mí mismo. Si calumnias mi reputación entre los piratas, el primero que derribaré eres tú. Tris rápidamente asintió y se rió. ¿Cómo pudo pasar eso? Oh cierto, mi libra esterlina dorada. Cheyenne miró atónita y respondió. ¿No perdiste tu libra esterlina de oro con Ratshande y su pandilla? La expresión de Tris se congeló, su sonrisa parecía más fea que el propio llanto. Pero Cheyenne ya se había dado la vuelta y había comenzado a caminar por la cubierta. Los músculos faciales de Tris se convulsionaron. Después de un rato, cerró los ojos y exhaló, consolándose a sí mismo, dijo. Al menos no beneficia a ese grupo de basura.
Aunque la pérdida de esas 2 valiosas libras esterlinas de oro era peor que el dolor físico, al menos descubrió la razón por la que Cheyenne estaba dispuesto a defenderlo. Definitivamente fue la tentación de esas 2 antiguas libras esterlinas de oro. Esto resolvió por completo las sospechas anteriores de Chris. Sin embargo, Chris de repente pensó en algo: si Cheyenne realmente lo defendió por esas 2 libras esterlinas de oro, entonces ¿por qué se molestaría en explicarle tanto en este momento? De todos modos, a los ojos de Cheyenne, Chris era solo un concursante insignificante. Si se decía que el día mostraba la impresionante turbulencia del mar Caribe, entonces el anochecer era una serenidad contrastante, suaves olas rozaban el casco de los barcos, como si todo el mar fuera una cama suave y cómoda. Varios barcos piratas habían anclado cerca de Erebor Island, antorchas brillantemente encendidas iluminaban el camino. La región media de la isla se iluminó con 7, 8 grandes hogueras. Se podían ver siluetas de figuras humanas bailando, festejando y bebiendo ron. Esta era la vida de un pirata. Ir con la corriente, la vida y la muerte en los mares. Excluyendo todo miedo o pena, lo que quedaba era una fiesta frenética y emborracharse con ron. Bellion Mook se deslizó rápidamente a través de las olas del mar mientras se acercaba a Erebor Island. Un grupo ya estaba esperando en la costa para darles la bienvenida. Amand estaba vestido de nuevo de pies a cabeza, completamente satisfecho consigo mismo, estaba parado en el trampolín que estaba más cerca de la orilla. Detrás de él estaban Cara Cortada Harry, el navegante Shiaer y varios otros. Cheyenne, en cambio, se mezcló humildemente con los piratas en la parte de atrás, como si no tuviera intenciones de presumir. Con respecto a este marinero Ian del Este, los piratas estaban llenos de reverencia y miedo. Amand estaba complacido con la actuación humilde de Cheyenne, asintiendo levemente con la cabeza mientras daba grandes zancadas hacia el grupo de bienvenida en la costa. Naturalmente, se iba a participar en la congregación de las autoridades superiores de los piratas. Una vez que Amand se fue, los otros piratas se dispersaron como hormigas en una olla para freír. Era imposible tener expectativas de que esperarían obedientemente órdenes como los militares. Se dispersaron hacia las 7, 8 hogueras a lo largo de la isla. Había ron gratis, carne asada, dados naipes y tabaco. Estas eran las recompensas pagadas por los diferentes capitanes piratas, y eran los aspectos cruciales insustituibles de la vida de un pirata. Cheyenne miró la cubierta vacía, volviendo la cabeza hacia Chris, dijo: ¿Quieres dar un paseo por la isla? Chris estaba emocionado, pero sacudió dolorosamente la cabeza, porque su amargo encuentro en Bellion Mook todavía estaba fresco en su mente. No tenía poderes para protegerse a sí mismo, y quién sabía que incluso podría ser asesinado en silencio bajo el cielo nocturno. Cheyenne casualmente agitó sus manos diciendo: depende de ti. Luego saltó del trampolín y pisó la playa. El paisaje de Erebor Island era extraordinario, no inferior en lo más mínimo a las playas turísticas de primer nivel de las generaciones posteriores. Incluso tenía una arena inmaculadamente blanca y cautivadora. Cheyenne no tenía intenciones de apreciar el hermoso paisaje, caminó hacia varias hogueras enormes. El objetivo de Cheyenne era muy simple, ese era el objeto de la misión en la mano recolectado del no muerto en descomposición, Chewedear. El botín, todavía latiendo el corazón. Aunque había 2 opciones de misión con respecto a este objeto de la misión, después de una cuidadosa deliberación, Cheyenne eligió al viceoficial del Flying Dutchman, Oldville, antes que a Blackbeard. Para Cheyenne, si se perdía la reunión masiva de hoy, sería difícil encontrarse con este Oldville. Mientras todavía estaba a unos 200 metros de la hoguera central, se podían escuchar las claras y caóticas bromas y celebraciones de los piratas. Estos piratas despiadados y salvajes no eran diferentes de una tierra de borrachos. Cheyenne notó varios rostros familiares, eran los piratas de Bellion Mook, luego fue a sentarse entre ellos. Cortando un grueso y jugoso trozo de carne del palo de asar, casualmente les arrebató varias botellas de ron a los perezosos piratas para beber. Suspirando después de eso como si todavía no estuviera satisfecho. Sentado junto a Cheyenne estaba un pirata que anteriormente se quedó y protegió la campana y la taza durante el ataque. Presenció personalmente la gloria de Cheyenne protegiendo el barco y la impresionante hazaña de enfrentarse a ese no muerto en descomposición. Por lo tanto, tenía total admiración por él. Al ver a Cheyenne luciendo insatisfecho, inmediatamente movió su trasero para servirle una enorme bolsa de ron. En la actualidad, las bolsas de vino se fabrican con piel de animal y se mejoran aún más con jugo de hierba jidi para evitar fugas.
Una bolsa llena puede contener alrededor de 1,5 Lt. La forma de beber de ella también era única. Después de quitar la tapa de la bolsa, usa ambas manos para levantar la bolsa frente a tu cara, estira los brazos y usa tus manos para apretarla ligeramente. Luego, el ron saldría a chorros como una pistola de agua. Después de beber lo suficiente, bajaría ambas manos y luego el ron dejaría de fluir. Si los brazos del usuario no se enderezaran por completo, el ron no saldría disparado con precisión, a menudo empapando la cara y la ropa. Antes de esto, Cheyenne había bebido aproximadamente la mitad de una bolsa de ron. Sin embargo, una vez más vació limpiamente su nueva bolsa de ron. Esto obtuvo los sorprendentes jadeos de los piratas cercanos, susurrándose unos a otros al oído para preguntar quién era esta persona de cara cruda. Capítulo 72. Encuentro romántico casual. Frente a las repentinas preguntas de los piratas Bell y Muck se sintieron orgullosos ya que, naturalmente, comenzaron a fanfarronear en voz alta con saliva salpicando por todas partes. Diciendo: este es el nuevo jefe de tripulación de nuestro barco, originario del misterioso este, se llama Nian. Despiadado pero poderoso, no solo lideró a un grupo de piratas enfermizos y envejecidos para ahuyentar a unos cientos de cerdos españoles, sino que incluso desafió solo a los muertos vivientes en descomposición del culto vudú y los mató. Fue extremadamente impresionante. La valentía de las tropas españolas fue presenciada por varios piratas antes, además de que la mayoría de ellos incluso habían matado a varias tropas españolas, por lo que sintieron que el liderazgo y la gestión de Cheyenne no eran tan impresionantes. Pero lo que los asombró fue desafiar al culto vudú a los muertos vivientes en descomposición solos. Tal valentía y poder los dejó con la boca y los ojos muy abiertos por el asombro. Había una historia sobre los tres reinos. El ejército de Cao había derrotado a Liu Bei de manera tan abrumadora que incluso sus hijos y esposas estaban en peligro, y Zhao Yun, su general, los rescató con valentía. Todos recordaron esa batalla por el heroísmo de Zhao Yun en lugar de la impresionante victoria del ejército de Cao. Esto fue exactamente como esa historia. A todos les encantaba escuchar los logros de un solo héroe, pero nadie ponía mucha atención en el éxito de un equipo. Además, el oponente de Cheyenne era un no muerto en descomposición. Una horrible y espantosa bestia creada por el culto Vodou. En los corazones de estos piratas, el culto vudú era el misterioso y temible desconocido número uno. Más importante aún, el comerciante español Fernández controlaba no uno sino tres muertos vivientes en descomposición. Aparte de la oreja masticada que Cheyenne eliminó, todavía quedaban dedo masticado y nariz corrupta, estos otros dos muertos vivientes en descomposición. Estos horrores gemelos habían hecho sufrir mucho a los piratas, dejando naturalmente una profunda impresión en sus corazones. Los piratas veteranos notaron además que los piratas Bell y Muck usaban la misma frase sin coordinarse: desafío y matanza en solitario y no desafío y derrota en solitario. Esto significaba que no solo se jactaban sino que decían la verdad. Porque la palabra derrota podría significar que el enemigo pudo haber escapado sin dejar nada atrás. Sin embargo, la palabra matar significaba que habría un cadáver como prueba de esta batalla. Esto significaba que no importaba cuántas exageraciones agregaran los rumores de Bell y Muck, la verdad restante contaba. Al poco tiempo, los piratas trajeron sus propias bolsas de vino para brindar por Cheyenne. Todos estos piratas fueron respetados ya que algunos de ellos habían perdido a sus amigos o familiares por los muertos vivientes en descomposición durante el asalto del día. Según los rumores del culto vudú, el alma de una persona estaría maldita y sufriría para siempre si muriera a manos de un no muerto en descomposición. Solo un valiente guerrero que haya matado a un no muerto en descomposición puede liberarlos, por lo que invitaron personalmente a Cheyenne a dar bendiciones a sus amigos fallecidos. Este marinero Ian del Este era extremadamente directo, bebía y hablaba en voz alta, totalmente en desacuerdo con sus rumores de ser cruel. De hecho, Cheyenne se había dado cuenta de que beber con estos piratas podría aumentar su reputación. El rango de aumento de cada pirata podría alcanzar de 10 a 30 puntos. Incluso subir 10 puntos fue bastante bueno. Lamentablemente la tasa de aumento también estaba relacionada con el nivel de encanto, si no, Cheyenne posiblemente podría haber subido 1000 puntos de esta sesión de bebida. Aunque ese fue el caso, levantó un total de 300 puntos en reputación llegando a 524, 3000 puntos. Aparte de eso, Cheyenne recibió una recompensa sorpresa, que era de las bolsas de vino de esos piratas. Contenía varios tipos de ron. Casualmente algunos contenían los tipos relacionados con su hito.
Intoxicated Man, el necesario ron de patata Lambs y el ron Cockspun. Mejoró con éxito el hito. Borracho al hito hombre intoxicado, sus atributos aumentaron respectivamente. Consecutivamente, la huella de pesadilla transmitió notificaciones. Has completado un avance en el hito de hombre intoxicado. Recibes un título. Hombre intoxicado. Hombre intoxicado. Una vez que bebe una bebida alcohólica, su HP disminuirá en un 2%, la tasa de daño aumentará en un 6%, duración de 60 minutos. En un momento solo puede haber un título en efecto, ¿quieres equipar el título? Hombre intoxicado. Inicializando hito avanzado. Maestro de alcohol. Cumpliendo con los requisitos. Beber los siguientes tipos de alcohol. 1 Francia Shark Cognac Brandy 2. Gran Bretaña Chivas, Royal Salud de Whisky 3 Rusia Berejinka Vodka 4 Francia Champagne de Cristal 5 España Barca Cava Espumoso 6. China Licor de Pulpa Maota y 1950 Puntero. Este hito se puede lograr en cualquier mundo. Sheyan se quedó sin palabras al ver los nombres de estos 6 alcoholes, según su conocimiento general, recordaba vagamente el licor Maota y de los anuncios, pero el término licor de pulpa de 1950 era completamente confuso. Las otras marcas de alcohol, ni siquiera había oído hablar de ellas antes. Sin embargo, Sheyan pudo confirmar un punto, definitivamente tendría que gastar mucho dinero para comprar estos diversos alcoholes. Más críticamente, incluso si tuviera el dinero, es posible que no pueda adquirirlo. Solo pudo sacudir amargamente la cabeza, dejando de lado esta lista de requisitos. En la actualidad, la tecnología de elaboración de alcohol estaba muy rezagada, el ron no había pasado por la destilación y, por lo tanto, su pureza no era alta. Sin embargo, Sheyan bebió al menos 1,5 Lt de ron, podía sentir que le estallaba la vejiga y necesitaba orinar. Actualmente, el cielo estaba completamente oscuro, Sheyan se tambaleaba por la orilla en busca de un lugar remoto para orinar. Después de responder al llamado de la naturaleza, suspiró aliviado. Ahora tenía sed por el alcohol y pensó en beber jugo de coco fresco, luego salió a buscar, caminó casi 1 kilómetro antes de encontrar un grupo de cocoteros a lo largo de la playa. Aunque era difícil escalar un cocotero, Sheyan tenía 8 puntos en agilidad y logró escalar este desafiante árbol. Mientras se preparaba para arrojar el coco, de repente escuchó gemidos de respiración desde la distancia. Aunque Sheyan no estaba casado, no era un junior. Obviamente, los sonidos que escuchó fueron suaves gemidos producidos por una mujer, no porque tuviera dolor, sino que estaba llorando de éxtasis. El gemido de esta mujer era coquetamente encantador hasta la médula, escucharlo era como varios hilos sin forma vagando por el corazón de una persona, atrayéndola y uniéndola. Después de escucharlo, Sheyan naturalmente sintió que su calor interno se acumulaba. Naturalmente, reaccionó como un hombre común, mirando hacia abajo desde el ángulo elevado del cocotero, descubrió a una pareja haciendo el amor en la playa. La hembra tenía el pelo rubio y esponjoso, sus 2 esbeltas piernas color trigo colgaban de la cintura del macho. El sonido de gemido de su nariz sonaba triste. Incapaz de resistir el impulso de enfocar su mirada entre los 2 largos, al mismo tiempo su mente no pudo evitar pensar en las piernas largas y coquetas de la protagonista femenina en Transformers 3. Al final decidió que esta etapa era la ganadora. Los 2 obviamente alcanzaron un período climático ya que Sheyan vio rápidamente al hombre temblar violentamente por un tiempo antes de que los 2 finalmente se calmaran. La hembra luego lavó su generoso cuerpo desnudo en el mar, cepillando su larga cabellera, pero debido a la oscuridad no pudo ver los detalles definitivos. Aún así logró ver su seductora silueta. El hombre vestía casualmente su camisa y se subía los pantalones con confianza y facilidad, sus acciones eran limpias y ordenadas, dando la impresión de un guepardo perezoso. En ese momento, el hombre de repente se dio la vuelta, mirando en su dirección mientras usaba un tono bajo de advertencia para gritar. ¿Quién? Su tono era sombrío y lleno de magnetismo, Sheyan se estremeció en su corazón, tomando una postura de guardia. En cambio, el macho no miró más y rápidamente se puso su ropa. Señor Sparrow, lamento mucho molestarlo en este momento, pero su padre tiene órdenes. Si no te ve en 10 minutos, el pobre Josame será colgado en el mástil durante los próximos 3 días. En este punto, Sheyan sintió un poco de asfixia, dentro de todo el mundo marino del Caribe, solo había una persona cuyo nombre se llamaba Señor Sparrow. Debajo de él, el hombre respondió perezosamente.
No te preocupes, Josame, mi padre es un anciano amable e indulgente, solo te está asustando. La voz de Josame estaba llena de miedo. Señor Sparrow, estoy de acuerdo con su observación, pero aún tengo que decir que se está cumpliendo el plazo que me dio. Por favor, date prisa y vuelve conmigo. La reunión del capitán está a punto de terminar. Aunque el señor capitán está bromeando, sé que hay algo de seriedad en su broma. Cállate, Josame, al menos déjame despedirme de mi amada Sally. Solo de pensar que su esposo puede disfrutar de tal honor todos los días, me estoy volviendo loca de celos. Las palabras del señor Sparrow sin duda hicieron que esta mujer, Sally, estuviera extremadamente encantada. Su voz era un poco ronca pero tenía una personalidad tentadora. Oh Jack, no te preocupes por mí, date prisa y regresa. Debe haber ciertos asuntos importantes que tu padre tiene que consultar contigo. Cheyenne entrecerró los ojos, sus labios formando una sonrisa curva. Nunca esperé encontrarlo en ese escenario, mi principal protagonista, el señor Jack Sparrow. Capítulo 73. Corazón vil de una joven casada. Ante los dolores de la separación, la pareja de este emocionante romance secreto se abrazó de mala gana, besándose y acariciándose suavemente. Antes de que se separaran, Jack Sparrow de repente sacó un collar de sus pantalones y lo colgó del cuello de Sally. Amada Sally, esto fue de mi abuela, es uno de mis regalos más valiosos. Espero que pueda representarme estando contigo. La mujer se conmovió, de su dedo sacó un anillo de perlas y se lo ofreció. Yo también, Jack. Viviré pensando en ti. La pareja volvió a besarse y luego se separó. Jack finalmente vio a Josame en pánico como si estuviera a punto de llorar, diciendo en un tono hiriente. Si nadie nos hubiera molestado, Sally, estoy dispuesto a acompañarte hasta la muerte. Posteriormente, el futuro capitán del Black Pearl se fue con Josame. Parecía que Sally todavía quería disfrutar de la refrescante brisa marina y la playa blanca, recostada perezosamente en la arena y descansada. De repente, su anterior yo lascivo afloró de nuevo mientras acariciaba las curvas de su cuerpo. Después de un rato, acarició su largo cabello mientras susurraba para sí misma. De la gran cantidad de chicos, Jack sigue siendo el más encantador. Esa maldita catica recientemente me sigue molestando, si todavía no conoce su propio lugar, entonces es hora de enviarlo al fondo del mar y hacerle compañía a Jovan. A lo lejos, en la copa del cocotero, un escalofrío recorrió la columna vertebral de Cheyenne después de escucharlo. Inhala profundamente, usando su habilidad. Insight. Una serie de detalles aparecieron entonces en sus ojos. Sally Eburn, esposa de Lord Carterly Foque, altura. 5 pies 1 pulgada peso. 47 kilogramos fuerza. 4 puntos agilidad. 4 puntos físico. 5 puntos detección perceptiva. 12 puntos encanto. 22 puntos inteligencia. 5 puntos espíritu. 10 puntos meditación básica. LVL3 habilidad especial de grado C. Divino. Este es un movimiento misterioso originario de los gitanos, capaces de usar cartas o bolas de cristal para hacer juicios relacionados en todo tipo de situaciones. La conclusión divina producirá un puntero relevante. Los atributos de espíritu e inteligencia influirán en el efecto divino en términos de detalle y precisión. Tengo que enfatizar nuevamente, para la mayoría de las personas, les resultará difícil encontrar la verdad en esas oraciones desordenadas y crípticas. A menos que invierta grandes cantidades de energía y dinero, o posea una mente lógica extraordinariamente aguda con un gran sentido de la deducción. Habilidad especial de grado B. Evaluar LVL4. Valorar. Una habilidad de batalla extraordinaria y sobresaliente. Capaz de evaluar artículos preciosos que aún no han sido identificados y explorar sus atributos a fondo. Después de aprender esta habilidad, hay un 33% de tasa de éxito. La esposa de Lord Carterly Foque. La cabeza de Cheyenne rápidamente dio vueltas al ver esas pocas palabras. Por supuesto, las personas que fueron aclamadas como la señora Foque eran abundantes. Estaban Madame Woolley, Madame Zhang, etc. Sin embargo, esta señora tenía un señor adicional al frente, este debería ser el dueño del puerto Tortuga. La esposa de Lord Foque. Un elemento esencial de los piratas compuesto por alcohol fuerte, mujeres, luises de oro, moneda francesa, y libras esterlinas británicas. Aquellas mercancías pesadas y engorrosas que se transportaban por mar se consideraban insignificantes. Por lo tanto, este puerto de descanso de Tortuga era un vertedero adecuado de bienes robados. Para el puerto de Tortuga, aceptar productos robados no era algo glamoroso,
por lo que tenían que engañar a la gente, idioma chino que significa engañar a los demás, y salir al mar para comerciar con los piratas. Esta lógica era similar a una prostituta que no trabaja en su propia casa o ciudad natal. Según los detalles de la señora del señor, esta mujer vino a esta isla contaminada por piratas por una sola razón, que era usar su capacidad de evaluación para negociar y regatear, ayudando a la familia Foke a obtener más ganancias. El hecho de que la señora de Lord Catterley Foke lograra atraer con éxito a Jack Sparrow a una cita de amantes significaba que ya había completado su deber oficial. Aprovechando la oportunidad cuando el personal principal del puerto Tortuga todavía estaba discutiendo con los piratas para escabullirse. Madame Foke obviamente no participaría en las disputas de los piratas y perdería su imagen recatada y de buena reputación. Estos botines de la Victoria fueron saqueados del gran comerciante español, Fernández, su valor era abundante, por lo tanto, era muy probable que la discusión comercial se convirtiera en una disputa. Por lo tanto, esta joven y bonita esposa de Lord Foke puede disfrutar de la ternura de un amante y permitirse tiempo adicional para descansar tranquilamente mientras aprecia el increíble paisaje nocturno de esta isla. Los ojos de Cheyenne producían un brillo inexplicable, como si fueran encendidos por llamas negras, ascendiendo con pasión y llenos de una extraña maldad. Una vez más inspeccionó su entorno y procedió a saltar del cocotero, dando grandes zancadas hacia la esposa de Lord Catterley Foke. La esposa de Lord Catterley Foke era una mujer extremadamente serena, aunque se sintió un poco frenética por este repentino suceso, mostró una calma confiada y valiente. Me está bloqueando, señor. Me temo que un pirata aún debería mostrar un respeto básico por una mujer. Cheyenne respondió suavemente. Si una mujer de un estatus tan noble puede traicionar casualmente la confianza de su esposo, entonces no merece ningún respeto. Su expresión se puso pálida, su tono se volvió más estricto mientras mordía el labio inferior y lo reprendía con severidad. ¿Y qué? Maldito pirata cabrón, nadie te creerá. Será mejor que te pierdas de mi vista, si no, seguramente te clavaré la cruz en el patio del puerto de Tortuga, y dejaré que la brisa del mar te seque. Los ojos de Cheyenne de repente brillaron con crueldad, de repente lanzó un puño pesado al pecho de esta dama de la nobleza. Un golpe tan poderoso le causó un tremendo dolor y una sensación nauseabunda. Ese hermoso y altivo rostro se encogió de dolor, mientras su cuerpo perdía el control y colapsaba en el suelo, presionando sobre el profundo escote haciendo que se viera más definido. Cheyenne luego tiró fríamente de su cabello. Sus acciones tenían tanta fuerza que incluso las raíces del cabello sobresalían. Un cuerpo tan sexy y hermoso temblando y gimiendo en mi mano, este sentimiento es bastante bueno. La expresión de Cheyenne no era clara en la oscuridad, solo su impresionante cuerpo era distinto, exhibiendo una aura malvada. Dando una impresión de esos murales europeos de siluetas de demonios, enormes, diabólicos, misteriosos y debajo de ellos había un altar en llamas que mostraba mujeres rubias desnudas. Además, la autoestima y la naturaleza reservada de Madame Lord Foke habían sido completamente destruidas por ese golpe, como una delicada porcelana crujiente, que parecía hermosa pero en realidad era quebradiza. Solo podía usar un tono miserable y suave para suplicar. Yo, te lo ruego, ¿qué quieres? ¿Oro? ¿Estado? Puedo dártelo. Los ojos de Cheyenne parpadearon con brillo, recordando la conversación anterior de la mujer consigo misma, emitió con frialdad. Jovan me pidió que le enviara sus respetos. El cuerpo de la señora Lord Foke se estremeció, de repente gritó en voz alta con histeria. ¿Tú eres ese amigo de Jovan? ¿Derecha? No quería matarlo. Pero siguió molestándome, ya le dije que nuestra cita anterior fue un error único. Pero finalmente no escuchó, por eso lo envenené. Me vi obligado a hacerlo. Cheyenne permaneció sin emociones y continuó. Entonces Katika. Jack Sparrow. Puta. No digas que todos fueron un error único. Creo que todo esto radica en tu hambre por lo nuevo y en estar harto de lo viejo. La señora Lord Foke se quedó sin palabras, sus labios sexys hicieron un puchero, su expresión era extremadamente incómoda. Cheyenne aflojó su agarre, mientras ella se desplomaba sin vida en el suelo. Luego sacó el anillo de latón aún no evaluado que adquirió de Dice Coates, arrojándolo frente a ella diciendo. Evaluar este artículo para mí. Naturalmente, evaluar este artículo no tomó mucho tiempo y esfuerzo por parte de esta mujer, rápidamente obtuvo los atributos reales de este anillo. Anillo de latón maldito rareza del equipo. Blanco efecto de equipo. Espíritu más 3 efecto de equipo. Físico, 4, TN.
Creo que debería ser -4, posición del equipo. Dedo material. Latón peso. 3G descripción. Este anillo fue elaborado originalmente por el famoso joyero Calixier, aunque sus materiales son promedio, su artesanía es de primera clase. Sin embargo, su propietario anterior sufrió una muerte cruel y fue maldecido por un demonio. Puntuación de batalla del equipo. 3. La respetada señora Lorfoque se recargó perezosamente contra el cocotero, sollozando suavemente. Sheyan una vez más agarró su cabello y acercó su rostro al de él. Esa cara hermosa y asustada se acercó una pulgada a Sheyan, todo su cuerpo se presionó naturalmente contra Sheyan. Sheyan podía oler el leve perfume de ella y la asombrosa elasticidad de su cuerpo físico bien desarrollado. Esto hizo que Sheyan sintiera una pasión ardiente que subía desde la parte inferior de su abdomen. Su boca estaba seca, abriendo su boca, su mirada tenía cierta sed mientras permanecía en silencio, pero su manzana de Adán se retorcía mientras tragaba su saliva. Capítulo 74. Encuadre astuto. En este momento, los ojos de la señora Lorfoque brillaron con un brillo malicioso, dobló la rodilla derecha, apuntó a la entrepierna de Sheyan y la estrelló hacia arriba. Esta mujer entendía perfectamente el punto débil de un hombre, si un macho estimulado recibiera un golpe allí, seguramente se aferraría a sus bolas y se agacharía inmóvil mientras su rostro enrojecía. Necesitarían al menos varios minutos de recuperación antes de recuperar la movilidad, un macho físicamente débil podría incluso morir por esto. Golpear. La rodilla de la mujer chocó cuando el rostro de Sheyan se volvió ceniciento. Gotas de sudor se formaron en su frente, pero él continuó aferrándose con fuerza a su mano, y tomó represalias con una fuerte bofetada. Esta era obviamente la inmensa ventaja de la habilidad innata de Sheyan, fundamentalmente protegiendo bastante bien su mitad inferior. Sheyan puso toda su fuerza en esa bofetada. El rostro de la señora Lorfoque parecía un rastro hinchado de unos pocos dedos, podía sentir que la mitad de su rostro se entumecía y un zumbido en su oído izquierdo. Sentía una pequeña picazón y abrió la boca para gritar, pero descubrió que sus dos dientes blancos se habían caído y estaban mezclados con sangre. Sheyan luego aflojó el agarre de su mano, pero ahora la señora Lorfoque ya no tenía la energía para escapar. Solo podía cubrir lentamente su rostro izquierdo, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Sheyan luego rodeó su espalda, tirando de su esponjoso cabello rubio, inclinando su cuerpo hacia adelante usando un dudoso tono bajo para hablar. Esta vez te escabulliste para satisfacer tu aventura, es por eso que no le habrías dicho a nadie tu paradero, y este lugar que seleccionaste es definitivamente remoto. Así que no esperes que nadie venga a salvarte en poco tiempo, no habrá transeúntes. Entonces, incluso si mueres, tu cadáver solo será descubierto más tarde en la noche. Más importante aún, pondré el collar roto dado por Jack Sparrow en tus manos. Además, Jack Sparrow todavía posee tu valioso anillo de perlas, por lo que todos pensarán que te asesinó después de violarte. Nadie se daría cuenta de mi existencia. Tú, eres un lunático. ¿Qué es lo que realmente quieres? Por favor, no me mates, puedo aceptar cualquier solicitud. Señora Lorfoque gritó en voz alta. Aunque era cruel e intrigante, todavía era una mujer, la perspectiva de la muerte ya la había encerrado en el miedo, incluso la respiración se volvió difícil. La mano derecha de Sheyan ya había residido brutalmente en su largo y hermoso cuello, diciendo con frialdad. Actualmente los piratas han comenzado a notar las grietas en la poderosa apariencia del puerto de la Tortuga. Sin embargo, lograron adquirir las recompensas adecuadas del pueblo español, por lo que su codicia se satisfizo temporalmente, no comenzarán un levantamiento en el corto plazo. Esto no coincide con mis intereses, por lo que su muerte será una mecha oportuna. El hijo del capitán del Perla Negra violando y asesinando a la esposa del dueño del puerto Tortuga. El honorable Little Lorfoque, aunque es una persona que evita los conflictos, personalmente declarará la guerra. Por lo tanto, por favor, muere. Su tono era firme, mientras Sheyan ejercía fuerza en su mano, torciendo la cabeza de esta belleza sexy y noble 180 grados completos. Originalmente, su espalda miraba a Sheyan, pero después de que una horrible serie de huesos de su cuello se rompieran, se enfrentó horriblemente a Sheyan. Su grito todavía estaba ahogado en su garganta. Sheyan observó claramente, el par de ojos cautivadores que lo miraban estaban llenos de un horror inexplicable. Sheyan afloja su mano. El cuerpo de la señora Lorfoque se desplomó al suelo sin vida.
Al mismo tiempo, un hedor horrible subió a su nariz, levantó las cejas cuando descubrió un líquido amarillo, turbio, sucio y pegajoso que fluía suavemente de las nalgas de esta hermosa mujer sexualmente excitante. Obviamente había perdido el control de su vejiga ante la muerte. Cheyenne rápidamente arregló el cuerpo, configurando esta escena del crimen. Cuando estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, recibió notificaciones de su huella de pesadilla. Mataste a un personaje importante de la historia, categoría B. La esposa de Lord Caterly Fouke. Tus acciones influirán en la historia de este mundo. Recibiste 1 punto de logro, acto meritorio. Tu reputación se incrementa en 300 puntos, ¿quieres hacerlo público? Si seleccionas sí, entonces cada individuo en este mundo que sepa de esto causará un aumento en 10 puntos de reputación. Cheyenne quedó momentáneamente atónito, de repente se dio cuenta de que al seleccionar sí, la gratificante reputación se dispararía a pasos agigantados. Podía imaginar que todos los piratas o personas en el puerto de Tortuga estarían interesados y discutirían con entusiasmo este asunto. Solo en esta isla, los piratas superaron las 1000 personas. Sumando a los comerciantes y ciudadanos del puerto Tortuga, al menos serían 3000 personas. Esto causaría un aumento total de 30.000 en la reputación. ¿Cuál es el valor de 30.000 reputación? Cheyenne podía imaginar que su posición entre los piratas sería igual a la de Amán, se convertiría inmediatamente en un personaje central en esta joven generación de piratas del Caribe. Incluso podría reclutar fácilmente una gran cantidad de seguidores de bares aleatorios, e incluso adquirir informes profundos sobre esta palabra. Incluso puede obtener privilegios en la compra de todo tipo de equipos/artículos de todos los puertos del mundo. Sin embargo, los grandes beneficios significaban grandes riesgos. Una vez que este asunto se hiciera público, esto revocaría la capacidad de Cheyenne para caminar con seguridad en las calles de Tortuga. Además, en su lista de enemigos, tendría un protagonista principal incomparablemente valiente, Jack Sparrow. Esto haría que uno de los 3 barcos piratas legendarios, el Perla Negra, se volviera hostil hacia él. Según la situación actual de Cheyenne, las posibilidades de morir eran al menos superiores al 99%. Cheyenne suspiró suavemente, cerró los ojos, seleccionó no, recibió 300 puntos en reputación y concluyó este asunto. De hecho, si no fuera por este encuentro casual en el que fue testigo de la aventura secreta de Madame Lord Fouke, entonces la dificultad de matar a esta mujer sería grande. Aproximadamente lo mismo que cargar en la compañía de computadoras Kyberdine en el mundo de Terminator. Debido a que esta mujer normalmente residía en lo profundo del castillo Tortuga, junto a ella había una gran cantidad de guardaespaldas. Matarla abiertamente sería lo mismo que asaltar el castillo Tortuga. Probablemente porque los beneficios intangibles de esta mujer eran inmensamente grandes, la calificación de su botín clave no era alta. Solo produjo un collar llamado El Sueño de Sally, que era un artículo de grado blanco que no tiene atributos. Su valor era de 200 puntos de utilidad. Sin dudarlo, Cheyenne lo vendió al sello de pesadilla. Aferrarse al artículo de esta persona muerta era un dolor de cabeza. Una vez que alguien lo descubriera, fácilmente podría chantajear a Cheyenne. Aunque el sueño de Sally parecía un elemento de grado blanco, de hecho era un objeto de misión extremadamente crucial. Estaba relacionado con la misión de la fiesta de Chris. Si Cheyenne sabía de esto, exigir 10.000 puntos de utilidad solo haría que apretaran los dientes y cumplieran. Lamentablemente, Cheyenne no fue informado de esta noticia. Incluso si lo supiera, es posible que haya optado por venderlo. Esto se debió a que la habilidad divina existía en este mundo. ¿Quién puede confirmar que no habrá un segundo usuario de esta habilidad en el castillo de Tortuga? Incluso si no había un usuario divino, todavía existían las brujerías negras predominantes. Una vez que un usuario divino de brujería interactúa con el objeto de una persona muerta como medio, probablemente podría adquirir pistas que pueden llevarlos al collar de la persona muerta que estaba con Cheyenne. Por lo tanto, para evitar preocupaciones de insomnio, Cheyenne aún toleraría el dolor de vender este artículo para eliminar la evidencia. Cheyenne preparó la escena con mucho cuidado, luego se quitó la ropa rápidamente y se retiró al mar. Después de nadar a lo largo de la costa por un tiempo, una vez más ascendió a la orilla. Esto eliminó las posibilidades de que los perros de caza percibieran su olor. Después de regresar a la hoguera, la mayoría de los piratas después de la fiesta estaban bastante borrachos. ¿Por qué notarían que alguien pasaba junto a ellos?
Solo después de sentarse por un corto tiempo al lado de la hoguera, el pirata Bellan muy cercano levantó sus bolsas de vino mientras hablaba borracho. Equipo tilde jefe de equipo, ¿a dónde huyeron? Después de escuchar que mataste a los muertos vivientes en descomposición, varios tipos te están buscando. El corazón de Sheyan se agitó. ¿Qué chicos? Ese pirata bebió un sorbo de su bolsa de vino, cuando estaba a punto de hablar, de repente se tumbó en el suelo, dejando escapar un suave ronquido. Se había desmayado por el alcohol. En este momento, un extraño pirata a su lado lo miró con una expresión de respeto, y luego habló cortésmente. Saludos, señor Ian, uno de los miembros de la tripulación del Flying Dutchman, Pulaker, dijo que su viceoficial Oldville estaba muy interesado en su heroísmo. Quería hablar contigo personalmente. Después, Walker de Queen Anne's Revenge trajo un mensaje diciendo que su capitán, Barba Negra, te invita a una discusión. Capítulo 75. Bestia vieja versus tacaño. Sheyan asintió levemente, cortó un gran trozo de carne asada del palo, lo espolvoreó con especias y comenzó a masticar. Después de comer, se sacudió las manos y se unió a los piratas borrachos a su lado para divertirse. Manos entrelazadas mientras bailaban y cantaban canciones explícitas y sin sentido. Parecía como si no se preocupara por lo que escuchó antes. Después de esperar mucho tiempo, ese pirata aprovechó la oportunidad cuando Sheyan se sentó a descansar y no pudo evitar decir. Aunque esto puede parecer bastante presuntuoso, pero señor Ian, ¿no hay dos personajes principales esperándolo? Sheyan volvió la cabeza, riéndose mientras decía. ¿Cuál es tu nombre? Salón. Señor Salón, si fueran realmente sinceros en su deseo de hablar conmigo, entonces tomarían la iniciativa de encontrarme, y no darme órdenes tranquilamente como un sirviente. La única persona que tiene la autoridad para hacer eso en todo el mar Caribe es el tacaño pero gran capitán Amand. Cuando le juré lealtad, ya le di este privilegio. Sheyan habló sinceramente sin dudarlo. Ese pirata no tuvo refutación, mientras miraba a la espalda de Sheyan aturdido. De repente, se emitió una voz profunda pero estable. Jefe de equipo, la próxima vez que hable sobre mí frente a otros, recuerda descartar la palabra tacaño frente a genial en el futuro. Esta voz, era de Amans. Sheyan no esperaba encontrarlo aquí, atónito, se dio la vuelta. Amand e incluso Cara Cortada Ari estaban de pie allí, lanzando un objeto pesado. Sheyan lo atrapó con una mano, y al instante se dio cuenta de que era una bolsa de dinero que no era nada liviana. Shim, shim, sonó con una sacudida. Al abrirlo, brillaron rayos dorados, contenía libras esterlinas impecablemente puras, al menos 100 monedas. Lamentablemente, estas monedas se marcaron como solo utilizables como moneda en este mundo. Si no, intercambiarlo en el reino de las pesadillas podría generar al menos miles de puntos de utilidad. Disfruta un poco más. Amand parecía complacido con la respuesta anterior de Sheyan. Su columna estaba tan recta como antes, mientras caminaba hacia Bellanwood. Sheyan sintió una opresión en su corazón, obviamente los bienes robados del pirata ya habían sido eliminados. Además, probablemente habían establecido su distribución interna, si no, ¿por qué Amand arrojaría casualmente tantas monedas de oro al azar? Sin duda, esto significaba que los comerciantes del puerto de Tortuga se estaban preparando para regresar después de comprar estos bienes robados, presagiando el eventual descubrimiento de la desaparición de la hermosa y sexy señora Lorfoque. Estaba seguro de que llevó a cabo este asunto con tanto cuidado que no se puede derramar ni una gota de agua. Además, no había ninguna forma de análisis forense o métodos de investigación tecnológica posteriores. Todavía sentía una vaga aprensión. A decir verdad, si ocurriera el peor resultado posible, y hubiera algún tipo de método mítico en el puerto de Tortuga para descubrir la verdad. Entonces la noticia de que él asesinó a la señora Lorfoque causaría un gran alboroto. Sin embargo, la aventura secreta de Jack Sparrow y ella también quedaría expuesta. ¿Quién sabía en qué persona depositaría su odio Lorfoque? Sheyan sabía cómo estaría pensando la gente. Consideró que el adúltero repulsivo era más abominable que matar a su esposa por odio. Pero ambos eran resultados de vida o muerte, no se permitían errores. Sin embargo, Sheyan no podía volver atrás ahora, si uno no tomaba riesgos en este ámbito, ¿cómo recibiría generosas cosechas? Mientras Sheyan reflexionaba nerviosamente en su mente, hubo un movimiento repentino a su lado. Una figura alta y robusta se elevó sobre él y luego se sentó.
Sheyan volteó a mirar y vio a un hombre de mediana edad con cabello blanco, su rostro tenía un aspecto de sangre mezclada entre un indio y una persona blanca. Su nariz sobresalía como el pico de un águila, su cálida mirada, por el contrario, contenía un aura traicionera. Este hombre de mediana edad sostenía una bolsa de vino que tenía bordado un águila de 2 cabezas. Riendo mientras miraba a Sheyan, levantó su bolsa y bebió un sorbo. Sheyan ya estaba bastante familiarizado con este tipo de escenario, le devolvió una sonrisa y luego levantó su propia bolsa de vino para beber un trago a cambio. Los ojos del hombre de mediana edad se iluminaron, tratando de sondear más mientras preguntaba. ¿Sheyan del Este? ¿Un hombre valiente que luchó solo contra los muertos vivientes en descomposición y los mató? El corazón de Sheyan se aceleró, se dio cuenta de la identidad de este hombre de mediana edad con cabello blanco. Riendo, volvió a levantar su propia bolsa de vino. Es un placer conocerlo, señor Bill. El viceoficial del Flying Dutchman, Old Bill, soltó una carcajada estruendosa. Al principio todavía dudaba de que lograras matar a una criatura tan horrible, pero ahora veo que los rumores son ciertos. Sheyan respondió honestamente. Debo explicar algo que muchos optaron por dejar de lado. Ese no muerto en descomposición tenía una herida severa en la cabeza anteriormente, además de que su dueño no estaba cerca. Si no, el muerto ahora sería yo. El viejo Bill asintió. Esto responde a mi segunda pregunta. Muy bien, niña, tu honestidad se ha ganado mi respeto. Audazmente hablando, estoy muy interesado en cualquier tipo de objeto dudoso arrojado por esta espantosa criatura. Si por casualidad obtuviste algo, entonces créeme que tu recompensa será generosa. Sheyan se rió, obviamente no era un niño pequeño que pudiera ser engatusado por estas meras palabras. Levantó su mano izquierda, en el dedo medio había un anillo de hueso de aspecto extremadamente malicioso. Este objeto obviamente se contaba como uno de los objetos dudosos que el viejo Bill había mencionado. Por lo tanto, Sheyan lo usó como piedra de toque, probar si algo es genuino, probando cuánto quería decir con una recompensa relativamente generosa. Old Bill agarró la mano izquierda de Sheyan, levantando las cejas mientras la examinaba de cerca. Después de un rato, chasqueó la lengua y dijo. Esto debería estar hecho con los huesos de los muertos vivientes en descomposición, aunque no parece mucho, pero igual te ofreceré 3 libras esterlinas. ¿Qué tal? Este precio definitivamente te tiene una sorpresa, ¿verdad? Después de escuchar su valoración, Sheyan lo etiquetó al instante con la palabra bestia. También entendió que su calidez anterior era solo una fachada, con respecto a estos elementos esenciales, el atributo de encanto era importante para comenzar las negociaciones. Lamentablemente, el encanto de Sheyan era de solo 8 puntos, y no había forma de que este viceoficial alcanzara un nivel de generosidad. Con respecto a este accesorio de anillo de hueso de grado azul, claro que podría aumentar los 2 importantes atributos utilizables en fuerza y físico, si fuera el reino de las pesadillas, al menos podría venderse por 1000 puntos de utilidad. Sin embargo, este billete antiguo afirmó ser generoso, pero solo ofreció 3 libras esterlinas, además, estas monedas no pudieron ser traídas de este mundo. La diferencia entre los dos era como 2 mundos aparte, la personalidad de Old Bill también era clara, no había mucho que elaborar. Al darse cuenta de que enfrente había un vehemente pollo de hierro, Sting y Pearson, el entusiasmo de Sheyan se desvaneció, sin sonreír ni un poco, tiró el monedero que Cara Cortada Harry le había regalado. El respetado señor Bill, si tiene un tipo de anillo similar, lo compraré con 4 libras. ¿Cuántas tienes? Te las compro todas. ¿Qué opinas? El viejo Bill se avergonzó, su expresión se volvió incómoda después de la declaración de Sheyan. Sin embargo, su piel era naturalmente oscura y, por lo tanto, no podía ver los rubores rojos. Sheyan ya había descubierto a su personaje, y era demasiado perezoso para andarse por las ramas, de inmediato recuperó el objeto de la misión. El corazón sigue latiendo. Este objeto misterioso y espantoso hizo que los piratas que observaban los alrededores se quedaran sin aliento en estado de shock. Las pupilas del viejo Bill se contrajeron, tragando su saliva ruidosamente. Sheyan dijo sin rodeos. Eres un hombre experimentado y bien informado, la sal que comiste es más que el arroz que he visto, idioma chino que significa que mi conocimiento / experiencia no es nada comparado con ti, pero por supuesto sé lo precioso que es este objeto, suficiente de toda la hoja informativa. Si no puedes producir algo que quiero, entonces creo que habrá alguien más que quiera esto. Diciendo hasta aquí, los ojos de Sheyan brillaron mientras continuaba.
Olvidé mencionar que, hace un momento, Walker de Queen Anne's Revenge envió un mensaje diciendo que el gran capitán Barbanegra desea hablar conmigo. La expresión del viejo Bill se hundió. ¿Qué es exactamente lo que está buscando? Cheyenne se encogió de hombros y respondió. Eso depende de lo que tengas para ofrecer. Old Bill miró a Cheyenne, diciendo con frialdad. Joven, ¿no tienes miedo de comer lo que no puedes digerir? Este tipo de tono amenazante hizo que Cheyenne se sintiera un poco infeliz, el desdén era evidente con la curvatura de sus labios, luego se puso de pie y exclamó. Muy bien, parece que le haré una visita al venerado capitán Barbanegra. Mirando a Cheyenne que no respondía a un acercamiento duro, e incluso se puso de pie y caminó hacia la venganza de la reina Ana, el viejo Bill se puso un poco ansioso. Nervioso, saltó y respondió impulsivamente. Tonto. Barbanegra seguramente te tragará y ni siquiera perdonará tus huesos. Sin embargo, Cheyenne casualmente se encogió de hombros. Entonces tendría que enfrentarse a la ira explosiva del hijo del Mar Negro, Amand. Soy un jefe de equipo bastante calificado, encontrar a alguien más para reemplazarme no es algo fácil. Frente a este Cheyenne, Old Bill solo pudo suspirar. Poniéndose de pie gritó. Vale, tú ganas. Vayamos a un lado para discutir. Cheyenne respondió casualmente. No hay problema, pero debo advertirte, la paciencia de una persona tiene sus límites. Anteriormente ya lograste usar 3 libras esterlinas para desafiar mi débil tolerancia e inteligencia, espero que no vuelva a suceder. Si no, créeme, puedes despedirte de corazón para siempre. El rostro del viejo Bill se crispó, como si le hubieran tallado una parte de la cara. Cheyenne ya entendió su carácter, además de que este viceoficial ahora tenía claro el carácter de este maldito marinero Ian del Este. El tipo más difícil y exigente. Old Bill suspiró, colocando su mano dentro de su pecho, su mano emergió con algo que parecía una pequeña caja plana antigua, que guardaba una copa de vino. Capítulo 76. Equipo del alma. Esta era una copa de vino hecha de metal. Su superficie ya se había enmohecido a través de los siglos, tenía un grabado del rey David de la Biblia. Estaba cubierto con una capa de piel peluda, lo que le daba un olor primitivo y sombrío y una apariencia de elegancia simple. Cheyenne había visto este tipo de copa de vino en el mundo actual antes, normalmente los rusos la usaban para contener su vodka. Consideraron que en el clima helado, junto a la orilla satisfactoria, en el balcón bajo el crepúsculo envolvente del sol poniente, disfrutar de una copa de alcohol refinado por la edad era una especie de dicha. A pesar de que podría ser un tipo de alcohol ordinario, verterlo en la pequeña copa de vino le dio un sabor mejorado y sabroso. Tal vez, este tipo de sabor contenía el factor de aburrimiento, placer, refinamiento y calidez de la vida. También agregó una gran sensación de frío inquebrantable. Vaya. Después de que su mano entró en contacto con esta copa de vino blanco plateado, se dio cuenta de que la textura se sentía como de metal, pero su parte posterior estaba ligeramente irregular. Al voltearlo para ver, vio una huella roja de los 5 planetas visibles. Encima de la impresión estaban las palabras de la Unión Soviética, frase de conmemoración de la victoria de Stalingrado. Su corazón rebosaba de sospechas, esto obviamente era el mundo caribeño, porque habría un grabado de la Segunda Guerra Mundial. ¿Batalla de Stalingrado? Después de eso, la impresión de pesadilla transmitió una serie de notificaciones. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Actualmente estás examinando un equipo de alma. Endless Vodka. Cuando un concursante muere en el mundo de las pesadillas, existe una probabilidad, aproximadamente del 10%, de que los personajes de ese mundo obtengan el equipo o los elementos. Estos equipos elementos que obtuvieron los personajes de la historia retendrían los pensamientos del concursante muerto antes de su muerte. Después de un período de tiempo, se transformará en equipo de alma. Puntos especiales de un equipo de alma. En circunstancias normales, aún no podrá funcionar después de obtener el equipo de alma. El usuario recibirá una misión, esa misión normalmente se puede completar en el mundo actual. Es el último deseo del dueño del objeto. Los equipos del alma pueden sacarse del reino de las pesadillas y usarse en el mundo actual. Dado que un equipo de alma se ha convertido en un recipiente de memoria, su forma permanecerá constante y no será transformada por ningún factor externo. Después de ver esta descripción, su corazón se conmovió considerablemente emocionalmente, mirando fijamente al vacío.
Porque este equipo del alma tenía el mismo significado que su nombre, soportando el peso del último deseo de un difunto. En este momento, la fuerte voluntad de Sheyan, frente a tal objeto, sintió una leve sensación de melancolía. Sin saberlo, una noción triste surgió en su mente. Eso fue. Cuando muera, ¿qué equipo dejaré atrás? El yo momentáneamente abatido de Sheyan fue captado por Oldville. Este tipo sintió una oleada de deleite, pero permaneció en silencio. Cuanto más tiempo observaba Sheyan, mayor era la importancia de este objeto. Esto significaba que Oldville buscaría fácilmente las mayores ganancias. Escaneando más con la huella de la pesadilla, surgieron los atributos de este equipo del alma. Boca Endless, no activado, origen. Unión Soviética, segunda fábrica de fabricación de hardware de Stalingrado. Rareza del equipo. Azul profundo. Efectos del equipo. Excite, activo, al activarlo aumentará su velocidad individual de carrera / caminar en un 25%, la duración es de 24 horas. Puntero. Una vez que sufras algún daño, el efecto cesará. 5 minutos de duración del enfriamiento. Puntero. Los efectos no se superpondrán con otros efectos adicionales de velocidad de movimiento. Excluyendo los efectos de velocidad de movimiento del juego de pies básico, requisito de equipo. 0 posición del equipo. Bolsa, llevarla permitirá su activación. Material. Mezcla de acero inoxidable y plata. Peso. 34 g. Efectos adicionales de la categoría del artículo. Después de beber un trago de vodka, uno puede recuperar 20 HP al instante. La velocidad de regeneración de HP aumentará temporalmente en un 20%. Consejo. Beber individualmente menos de 100 mililitros de vodka no hará que sucedan los efectos de bonificación. Puntero. Beber el vodka consumiría 3 segundos de tiempo. Una vez que es atacado en ese tiempo, el vodka sin fin se quemaría y causaría que los efectos de regeneración cesaran y dedujeran 40 HP adicionales del usuario. Efectos adicionales de la categoría del artículo. A intervalos de 24 horas, el vodka se repondrá automáticamente por completo. Descripción. No veas pequeño este objeto, el vodka te puede permitir beber 3 tragos. Puntuación de batalla del equipo. 15. Al usar este equipo de alma, recibirás una misión. Debes cumplir esta misión antes de obtener los beneficios de este equipo. Sheyan tuvo que admitir que esta pieza del equipo del alma era el objeto más fuerte que había presenciado hasta ahora. Sin duda, complementaba en gran medida su título personal de hombre intoxicado. También era el primer equipo que tenía una habilidad que podía reponer instantáneamente su HP. Sheyan notó además que este equipo del alma podría ser devuelto al mundo actual. Además, en el mundo actual, había muchas posibilidades de que Sheyan tuviera que enfrentarse a los malvados y viciosos subordinados de Wasan Fei. Por lo tanto, sin dudas, este objeto tenía tremendas implicaciones para él. Sheyan tiró el vodka sin fin en su mano varias veces, luego miró al viejo Bill. Algo asombrado habló. ¿Qué otra cosa? El viejo Bill era como un conejo al que le dispararon, levantando la voz y diciendo. ¿Qué más? Sheyan miró sorprendido y respondió. ¿No podrías haber tenido el pensamiento infantil de que esta copa de vino rota podría ser cambiada por el corazón de los muertos vivientes en descomposición? Los músculos faciales del viejo Bill se contrajeron, apretó el puño, lanzó una mirada aterradora y respondió. No te pases de la raya. Sheyan respondió. Tal vez debería escuchar la oferta de Barba Negra. El viejo Bill resopló y dijo. Está bien, entonces vete. Esperaré aquí mismo a que tu lamentable trasero sea arrojado por la borda. Sheyan se negó a seguir hablando y le devolvió el vodka interminable mientras marchaba hacia el Queen Anne's Revenge. Sin embargo, su corazón se sentía algo nervioso, porque la forma en que se perdió cuando miró el equipo del alma fue observada claramente por Oldville. Si no redujo su comportamiento amenazador, es muy posible que lo tomen a correr. Por lo tanto, las acciones de Sheyan fueron como apostar con la paciencia de Oldville. Era obvio en tal escenario, la primera persona que habla pondrá a la otra en el asiento del conductor. 1 paso, 2 pasos, 10 pasos, 20 pasos. Las arrugas de Sheyan afloraron, en su corazón temía haber juzgado mal el valor de ese corazón para Oldville. ¿Fue incapaz de sacar la carta de triunfo de este tipo? En el momento en que no podía soportarlo y quería darse la vuelta, Oldville lo persiguió de repente. Jadeando dijo. Está bien, tú ganas. Diciendo que llevó a Sheyan a una esquina, aparte del vodka sin fin, sacó una mini cruz.
Esta cruz se veía simple y llanamente, su sensación de humedad era como si hubiera sido usada durante años. Sheyan se sentía feliz en secreto, pero actuó impaciente mientras fruncía el ceño. ¿Qué es esto? Oldville miró con una expresión solemne. Dentro del puerto Tortuga, hay un maestro alquimista que vive recluido. Puede mejorar tus armas para que sean más afiladas, tu armadura para que sea más dura. Por lo que sé, la espada de plata de su capitán Amand fue refinada por él. Sin embargo, es extremadamente difícil obtener los servicios de este maestro alquimista, solo una persona a la que invita puede ingresar a su residencia. ¡Guau! Sheyan exclamó mientras continuaba. ¿Es esta cruz su prueba de invitación? Oldville asintió y respondió. Así es. Sheyan reflexionó por un momento y de repente dijo. ¿Traer este objeto ganaría su recepción? ¿No es esta una oportunidad para remodelarlo? Yendo por otro camino, todavía tengo que pagar para remodelar esto, ¿verdad? Oldville se quedó sin habla temporalmente, pero se mantuvo enérgico. ¿Sabes lo difícil que fue obtener esta oportunidad? Para obtener esto pagué un precio muy alto. Se puede decir que nace de enormes riesgos y peligros de vida o muerte. Sheyan se enojó diciendo. Espera, tus palabras parecen bastante creíbles. Bien, entrega la copa de vino y la cruz, agregando otras 100 libras esterlinas, entonces este precioso corazón de no muerto en descomposición será tuyo. Escoria. Tu valor total no es ni siquiera 100 libras esterlinas. Ahí ya, un anciano puede volverse desagradable muy rápidamente, no, está teniendo un derrame cerebral. Dado que ese es el caso, entonces agregue 99 libras esterlinas. Este maldito estafador, eres el peor de todo el mar Caribe. ¿Crees que accedería tontamente a un trato tan irrazonable? Te digo, el valor de esa cruz no es el que crees que es, si no le sumas otras, definitivamente no te cambio estos dos objetos. Sheyan miró al furioso Oldville, su rostro estaba enrojecido como si incluso su acné estuviera a punto de explotar. Sabía que lo había forzado por la borda. Después de una guerra de palabras, Sheyan finalmente presentó su exquisita bala de 7,62 el corazón que aún late, el anillo de latón maldito aún por evaluar y una libra de oro antigua como su precio. A cambio de ese equipo de alma boca sin fin y esa cruz que era un artículo de invitación. Debido a que Sheyan había tirado de los límites de Oldville, la impresión que Oldville tenía de él se hundió enormemente. Alejándose una vez que completaron el trato, sin siquiera estar dispuesto a ofrecer una sola palabra. Después de recibir este equipo de alma boca sin fin, Sheyan intentó activar su misión. Sin embargo, se le informó que solo podía activarlo cuando regresara al mundo actual. Sheyan suspiró, parece que el último deseo del propietario debería ser bastante simple, la mayoría de las veces debería ser cuidar de sus familiares en el mundo actual. Su mayor preocupación era que esta persona hubiera muerto a manos de Barba Negra o Davy Jones, estos protagonistas principales, y su último deseo era que alguien ayudara a ejercer la venganza, Dios mío. Sheyan era una persona que entendía sus fortalezas personales, luego abandonaría esta misión sin dudarlo e inmediatamente la vendería en el reino de las pesadillas. Capítulo 77. Quejidos de un espíritu difunto. Vaya. Sheyan se relajó mientras levantaba la cabeza para admirar el vasto cielo oscuro, una cálida brisa soplaba suavemente sobre sus mejillas. Sheyan no pudo evitar suspirar, sintió que la brisa marina contenía un tinte húmedo y salvaje. Este sentimiento era familiar para Sheyan, quien había trabajado a bordo de un barco durante más de 7 u 8 años, esto era una indicación de que se acercaba un huracán. Sin embargo, los alrededores de esta isla Erub no contenían tales puertos para protegerse de ella. Naturalmente, Sheyan no fue el único que pudo sentir este inevitable huracán. En cuestión de segundos, todos los barcos piratas anclados hicieron sonar sus cuernos únicos, un profundo y lúgubre chillido que llevaba el mensaje urgente para que los piratas en tierra se apresuraran y regresaran. Siguiendo la experiencia de Sheyan, aún quedaba aproximadamente media hora antes de que el huracán llegara aquí. No habría ningún problema en utilizar los fuertes vientos ahora para empujar las velas y hacer que los barcos regresen al puerto de Tortuga de primera clase. Sin embargo, si uno se demorara aquí por más de 10 minutos, sería extremadamente fácil para el huracán perseguir, diezmar y masacrar a todo el barco. Sheyan exhaló un gran suspiro. Los comerciantes enviados desde el puerto de Tortuga ya deberían haber descubierto que la señora Lorfoque estaba desaparecida, pero probablemente aún no habían encontrado su cadáver.
Si no, no estarían tan tranquilos ahora, seguramente levantarían sus banderas de sangre, haciendo sonar sus cañones en busca del culpable. En cambio, este huracán extremadamente coincidente no les dejó más remedio que interrumpir su búsqueda y regresar al puerto de Tortuga. Si no lo hicieran, los bienes que compraran ciertamente se perderían en el mar. Para la familia Foke, cuya posición actualmente era inestable, esto representaría un problema para la fundación de la familia, por lo que nadie se atrevería a asumir esta responsabilidad. Si es así, entonces el grupo de búsqueda de Madame Lord Foke solo podría suspenderse temporalmente, hasta que el huracán amaine y los vientos se calmen antes de que puedan reanudarlo. Este era un asunto que se retrasaría de 2 a 3 días. Esta fue una noticia extremadamente espléndida y favorable para Cheyenne. Él creía que cualquier rastro perdido que dejara sería borrado por el loco huracán del Mar Caribe. Además, el collar que le dio Jack Sparrow no desaparecería repentinamente en un corto período de tiempo, esto en sí mismo fue suficiente. Cuando una persona estaba alegre, su mente estaba ausente. Cuando Cheyenne se apresuró a regresar a Bellenwood, los piratas borrachos eran como moscas sin cabeza en el barco, golpeando sin rumbo donde quiera que fueran. Porque a bordo, los miembros principales como Scarface Harry y Aere incluso Amand probablemente habían bebido mucho para celebrar durante la reunión de las altas autoridades de los piratas, por lo que estaban completamente borrachos y se habían quedado inconscientes en sus camarotes. Roncando tan fuerte que incluso si los cielos temblaran no podrían escucharlo. Aunque el viceoficial Robin estaba sobrio, era un hombre mediocre y no tenía mucho prestigio, gritaba fuerte en vano mientras su voz se volvía ronca, cuanto más ayudaba, peor se ponía. Un grupo de piratas borrachos incluso lo rodeó y comenzó a bailar. Al presenciar este desarrollo, la expresión de Cheyenne se hundió mientras daba grandes zancadas por la cubierta. Cualquiera que se atreviera de bloquearlo o individuos salvajemente borrachos fueron levantados y arrojados o pateados al mar. Por supuesto que el agua era la tierra firme de un pirata, y por lo tanto no se ahogarían, aún así tuvieron que atragantarse con unas cuantas bocanadas de agua de mar y se esforzaron mucho para regresar al barco. Algunos piratas gruñones incluso maldijeron en voz alta mientras estaban en el agua, gritando blasfemias en voz alta y amenazando con jugar con las partes íntimas de los miembros femeninos de la familia de la persona, el que los arrojó por la borda, o violarlos. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de que la persona a la que estaban regañando era Cheyenne, inmediatamente cerraron torpemente la boca en señal de obediencia. Incluso aquellos piratas que no estaban en buenos términos con Cheyenne solo podían murmurar para sí mismos y maldecir en silencio. Muy rápidamente, se restableció el orden del barco. Cheyenne se paseaba por la cubierta, gritando y ordenando a estos piratas despiadados mientras delegaba su trabajo. Ocasionalmente incluso ayudaba en áreas que requerían mano de obra, ocasionalmente animaba a gritos a las personas que manejaban las velas, y ocasionalmente empujaba o pateaba a algunos piratas y los maldecía. Lo extraño fue que esos piratas que fueron pateados por la borda aunque tenían una barriga de mal aire, todavía consintieron en la acción de Cheyenne. La eficacia y eficiencia de su trabajo se disparó, y en menos de 10 minutos, el Bellenwood fue el primero en izar sus velas. En la actualidad, el huracán inminente estaba mostrando ampliamente sus signos. Estruendoso auge atravesado desde la distancia. Si era de día, seguramente una imagen apremiante de enormes nubes negras llenaría el cielo. Después de que se izaron las velas del palo mayor y se unieron al resto, las velas del Bellenwood parecían gravemente hinchadas por los vientos embravecidos. Generando la fuerza adecuada, este velero delgado y largo despegó con una velocidad aterradora, era como un elegante pez volador que se deslizaba elegantemente hacia el puerto de Tortuga. Tal velocidad ágil, incluso el rey de la velocidad en el mar Caribe, Black Pearl, tuvo que reconocerlo. Cuando encontró a Amand un buen navegante, varios capitanes piratas contemplaron la figura de navegación de Bellenwood y exclamaron. Ni siquiera media hora después, el contorno de un majestuoso acantilado que parecía un brazo gigante apareció a lo lejos desde el puerto Tortuga mirando hacia el frente. Los rayos de guía del faro eran demasiado débiles, como una vela a punto de ser apagada por el viento. Dentro del mar turbulento, uno podía ver y sentir claramente que todo el mar Caribe era como una onda gigante, rebosante de una dignidad irresistible. En ausencia de un navegante guía, Cheyenne hábilmente gritó y regañó a su tripulación para que mantuviera el timón y anclara con éxito en la seguridad del puerto. Sin duda, esto una vez más despertó la admiración de estos piratas y sintieron que Cheyenne era verdaderamente misterioso.
Respecto a estos salvajes piratas, poder navegar y gobernar el barco para entrar y fondear con éxito en la oscuridad era un secreto que se transmitía de forma privada a los navegantes. Sin embargo, no tenían idea de que en el mundo actual de Cheyenne, este tipo de fundamentos para pilotar un barco podrían aprenderse y comprenderse fácilmente. Para el ambicioso vicecapitán de su barco anterior en el que trabajó, este era esencialmente un curso obligatorio por el que Cheyenne tenía que pasar. Después de que los barcos piratas subsiguientes entraran consecutivamente en el puerto, el huracán había comenzado a gestarse, levantando imponentes olas de hasta 7-8 metros de altura, infundiendo miedo a los espectadores atentos. Aunque los barcos descansaban dentro del refugio seguro de este puerto, además de las anclas colocadas en la proa y la cola del barco, todavía podían sentir la furiosa tormenta como si estuviera a punto de envolver todo el puerto Tortuga. En este momento, un enorme barco veía y de 3 mástiles involuntariamente navegó temblando hacia el puerto, era el barco que el puerto de Tortuga envió para comprar productos sucios. Sin embargo, su condición no se salvó, su mástil principal había sido cortado por los vientos, las velas cercanas en los otros 2 mástiles se habían desgarrado, aleteando salvajemente en el aire. Mirando un estado tan miserable, parecía que se hundiría en cualquier segundo. Cheyenne estaba de pie en la proa del barco, haciéndole señas a Robin con las manos. «Preparen un champán, bote pequeño, quiero bajar a tierra». El sorprendido Robin respondió. «Jefe de equipo, los bares probablemente estén cerrados, ah». Cheyenne respondió suavemente. «No puedo forzar la puerta. Además, no me apetece quedarme y dormir en este barco en medio de esta tormenta». Robin se encogió de hombros. «Su orden se llevará a cabo de inmediato». Cheyenne asintió y regresó a su cabaña para tomar algunas cosas. Después de varios minutos, estaba parado en el muelle del puerto Tortuga. A pesar de que el huracán estaba causando un gran caos, tras el regreso del pirata, algunos bares habían decidido abrir sus puertas para darles la bienvenida. Las luces amarillentas y pálidas luchaban por salir entre las grietas de la entrada de la puerta. Cheyenne no tenía prisa por entrar a un bar, miró la hora y se dirigió a la orilla del mar. El mar se agitaba agresivamente, las enormes olas de color azul oscuro chocaban fuertemente contra los espesos rompeolas y luego estallaban en miles de gotas de agua. Incluso los ladrillos de color ceniciento bajo sus pies vibraban claramente. Este tipo de escenario haría que un nativo de las tierras secas temblara de miedo, pero esto era algo común para Cheyenne. Cruzó los brazos contra el pecho, esperando en paz sobre el rompeolas. Antes de salir del puerto, Cheyenne había adquirido previamente una misión oculta de Chris. El seguimiento de esta misión se obtuvo de Mole Wire de la tienda de comestibles. Aunque ese anciano se aprovechó ferozmente de Cheyenne, aún obtuvo los beneficios de unas cuantas tazas de ron dorado. Al finalizar, ese anciano le entregó un fragmento de bola de cristal, al colocarlo en el agua recibió la siguiente indicación. Cuando suene la campana de medianoche, los gemidos de los espíritus difuntos se restaurarán en la verdad, el polvo de la historia se limpiará, la verdad finalmente será revelada. Actualmente, la orilla del mar en la que Cheyenne se había detenido era coincidentemente el mismo lugar donde previamente colocó el fragmento de bola de cristal en el agua durante el día. Después de la medianoche, la superficie del agua brillaba con destellos plateados, como si la brillante luna iluminara el área. Sin embargo, ese brillo le dio a uno una sensación serena pero helada, era como chupar el aliento de una persona viva. Las áreas que brillaban con este brillo plateado estaban extrañamente tranquilas, solo se ondulaban ligeramente. Además, el mar embravecido parecía estar reprimido por una capa invisible, incapaz de agitar las olas. Capítulo 78. Trampa oculta. Al presenciar una vista tan extraordinaria, Cheyenne contuvo la respiración. Había preparado antes, una manzana, tocino frito, 2 hogazas de pan de centeno según las instrucciones de Chris y las tiró al agua. Un sonido peculiar sonó suavemente, un sonido suave de una arpa griega. Desde debajo de la superficie del agua, una sombra se movía de un lado a otro. Esta sombra era extrañamente rápida, como un cinturón negro que se movía rápidamente. Cheyenne observó esta sombra, sintió una extraña sensación peligrosa que brotaba de su corazón, como si fuera a contaminarse y sufrir terribles consecuencias. Sabía que esta era su alta percepción perceptiva advirtiéndole, dando un paso atrás en un reflejo de precaución para poder sumergirse detrás de la roca cercana para ponerse a cubierto.
La sombra parecía como si no tuviera intención de salir a la superficie. Después de consumir la comida que Cheyenne arrojó, se dispersó. El brillo plateado en la superficie del agua se atenuó gradualmente. En este momento pudo ver un mensaje en una botella, cubierta de musgo y algas, flotando a un ritmo acelerado. Cheyenne tomó esta botella, el brillo plateado se disipó y recuperó su condición turbulenta anterior. Cheyenne tampoco estaba dispuesto a seguir quedándose a la orilla del mar, porque su figura solitaria era extremadamente prominente en la oscuridad de la noche. Después de entrar a un bar, tiró 2 libras y le pidió una habitación al cantinero. En la actualidad, los bares eran como un supermercado, un hotel y hasta un burdel. Por lo tanto, el cantinero no se sorprendió en absoluto. Llevó a Cheyenne a la parte de atrás cuando doblaron una esquina y entraron en una habitación. Probablemente porque los clientes que los recibían eran en su mayoría piratas o marineros, esta sala fue renovada para que pareciera la cabina de un barco. En lo alto de la pared, colgaba un timón decorativo, tenía pequeñas ventanas en forma de óvalo, y a su lado estaba el popular juego de dardos ambientado en la época. En la parte superior de un banco a un lado había varias marcas de quemaduras distintas. Parecía que un cliente desconsiderado había presionado previamente su cigarrillo allí. Su único aspecto digno de elogio era una sábana antigua hecha de lino a rayas grisáceas que estaba relativamente limpia. Incluso desprendía una fragancia limpia y fresca como si hubiera estado previamente al sol. Cheyenne se sentó en la cama, comenzó a inspeccionar cuidadosamente la botella. Esta era una botella tipo cuerpo circular de cuello delgado, marrón oscuro, había una capa gruesa de sellado de cera sobre ella. Esto mantuvo el corcho de la botella limpio y seco. La superficie alta botella ya no era brillante, varias enredaderas y algas se habían adherido a ella, lo que producía una sensación áspera deliberada. Lo que sorprendió a Cheyenne fue que la botella estaba helada al tacto, como si acabara de sacarla de un congelador. Sostenerlo eliminó cualquier rastro de calor de la mano hasta la médula ósea. Según Chris, si abriera esta botella, esta misión cesaría abruptamente y haría que surgiera un espíritu maligno. Este espíritu maligno era un ser ilusorio, ninguna cantidad de ataque podría dañarlo, sino que llevaría a cabo maldiciones sobre las personas y el usuario que lo abriera tendría una reducción de 100 HP en 5 minutos. Entonces desaparecería. Anteriormente, un miembro desafortunado lo abrió impulsivamente y posteriormente fue maldecido por ese espíritu maligno. Antes de ingresar al reino de las pesadillas, ese desafortunado miembro era un carterista. Era conocido como un experto astuto y astuto que podía sacar más de 10 monedas en secreto de otros sin dañarlos. Su agilidad se había elevado minuciosamente por encima de los 20 puntos, sin embargo, su físico solo estaba a la par con una persona promedio. Al final, después de sufrir esa maldición, incluso después de devanarse los sesos para pensar en una solución, solo pudo mirar en silencio mientras entraba a las puertas de la muerte después de 5 minutos. Antes de morir, sus sentimientos desmoronados deben haber sido insondables. Después de presenciar tal escena, el resto obviamente no se atrevería a abrir sus botellas. Después de una serie de investigaciones, el grupo de Chris logró descubrir a un anciano llamado Palesius que residía dentro del castillo Tortuga, quien expresó un gran interés en este objeto. El estatus de ese anciano no era bajo en el castillo, probablemente era un mayordomo que se había ganado la confianza de sus amos. Todos los días a las 9 de la mañana salía a comprar víveres. Una vez que se le pasa la botella, se obtiene una cuantiosa recompensa de 20 libras esterlinas, pudiendo incluso obtener su amistad. A partir de ahí, uno puede usar la excusa de visitar Palesius para entrar libremente al área exterior del castillo de Tortuga. Obviamente, esto no estuvo exento de beneficios. Según Chris, usar una piedra de afilar allí podría mejorar los poderes de ataque de tu arma de forma permanente en 11, e incluso tenía un cierto porcentaje de recibir la misión de nivel profundo restante. Sin embargo, Cheyenne no tenía intenciones de seguir la secuencia de acción que tomó Chris. En primer lugar, que Chris Mocoso no era una buena persona, antes se había aprovechado del contrato de acuerdo y omitió deliberadamente la pista esencial de tener que construir una buena relación con Mollewalker. Esto causó una gran frustración en Cheyenne. Según los psicólogos, una persona bajaría más la guardia cuando se acercara al éxito. Por lo tanto, si Cheyenne continúa con esta secuencia de acción, puede encontrarse con otra trampa que Chris ha tendido astutamente. Crucialmente hablando, las recompensas de esto no atrajeron mucho a Cheyenne. Después de la generosa división de botines de Amán, la libra esterlina personal de Cheyenne superó las 3 cifras.
Unas meras 20 libras esterlinas no eran importantes. Con respecto a la capacidad de poder ingresar libremente a los patios exteriores del castillo Tortuga, parecía que brindaba muchos beneficios, pero para el asesino de la señora del castillo y un miembro pirata de Bellanmuk, ingresar con frecuencia a ese lugar no era una buena idea. Ocurrencia. Si algo salía mal, haría más daño que bien. Por lo tanto, Cheyenne eligió intentar el otro camino de esta misión secundaria. Abrir la botella que el grupo de Chris evitó. La maldición del espíritu parecía extremadamente terrible, pero desafortunadamente este tipo de condiciones anormales, pérdida de sangre, etc., no amenazaban a Cheyenne en absoluto. Una vez que equipó el título de líder pirata, sus puntos de vida máximos alcanzarían los 190 puntos, incluso ahora sus puntos de vida valían 170 puntos. Drenar 100 HP en 5 minutos para él fue solo una ligera tensión, no acarreaba ninguna amenaza para la vida o lesiones que perjudicaran la capacidad en absoluto. Después de sopesar cuidadosamente los pros y los contras, Cheyenne tomó la botella con firmeza, absorbiendo deliberadamente el frío helado en la temperatura de su cuerpo. Recuperó el candelero a su lado, usando su mano para tocar las llamas por un momento como si estuviera probando el calor de las llamas. Luego colocó la punta de la botella contra la vela. Lentamente, la cera espesa y confiable comienza a derretirse por el calor tostado. Siguiendo el calor de las llamas, la cera en la punta comenzó a gotear una gota a la vez sobre la mesa. Una débil fragancia emitida en el aire. Cheyenne miró esta imagen, de repente recordó un momento cuando era joven donde el tío Darcy le contó una historia de casa embrujada. Hablaba más o menos sobre el padre del tío Darcy. Cuando era joven viajaba con sus amigos por negocios. En una zona montañosa cuando el cielo se había oscurecido, encontraron una pequeña casa. No había nadie en la casa, un ídolo sin cabeza de aspecto siniestro se exhibía en el centro de la casa, pero las bolsas de arroz, la leña y la cama estaban bastante organizadas. Aunque todo se sentía muy extraño, sus estómagos retumbaban por el hambre de caminar todo el día en las montañas, además de la lluvia torrencial, decidieron descansar allí por la noche. Naturalmente, los pocos empresarios decidieron encender un fuego para cocinar su comida, después de comer se acostaron temprano. Al final, la casa no tenía chimenea, el vapor de cocinar la comida se extendía por todas partes. No mucho después, cuando su comida aún no había terminado de cocinarse, se dieron cuenta de que docenas de horribles espíritus malignos habían aparecido y los atacaban frenéticamente. Asombrados, huyeron para salvar sus vidas, dos de sus contrapartes cayeron de un acantilado que sobresalía debido a las carreteras resbaladizas. Luego un colega experimentado e inteligente mencionó que la casa era una trampa de bandidos, el quid era la leña que usaban para cocinar su arroz. Esta leña probablemente estaba cubierta con un extracto de hongo venenoso de la ciudad de Ailao, interpretando que simplemente significaría una capa de alucinógeno. Después de quemarse, produciría un humo que provocaría alucinaciones en las personas que lo inhalaran. Sumando el entorno espeluznante que lo rodea, el siniestro ídolo sin cabeza, por supuesto, se formaría una imagen aterradora. Sin embargo, cuando Cheyenne vio la cera de la vela encendida y después de oler la débil fragancia, su corazón inconscientemente formó una premonición ansiosa y ominosa. Porque después de esta generación actual, para abrir este mensaje en una botella, el método más común sin duda fue derretir la cera. Por lo tanto, era difícil explicar si había trampas explosivas que se diseñaron con él. Por lo tanto, inmediatamente alejó la botella de las llamas de la vela y abrió la ventana para tomar algunas bocanadas de aire fresco. No sabía si estaba paranoico o qué, pero Cheyenne sintió que su cabeza se había aclarado un poco. Aunque no hubo notificaciones de daño por la huella de la pesadilla, todavía tenía una extraña sensación de paranoia. Revisó rápidamente sus atributos personales y al instante obtuvo el origen de su paranoia. Porque al costado de sus atributos mostró una destacada notificación. Al atacar a un enemigo, tienes un 14% de posibilidades de que el ataque sea ineficaz. Muy naturalmente, este efecto cruel se desvaneció rápidamente, porque Cheyenne inmediatamente se examinó cuidadosamente nuevamente después de leer esas palabras. Se dio cuenta de que esta maldita desventaja, efectos negativos de mantenimiento, no tenía mucha diferencia en la naturaleza. Ese efecto de probabilidad al hacer que un ataque sea ineficaz se redujo a 13. Parece que en un minuto, esta desventaja se desvanecerá gradualmente y no alarmará a nadie. Capítulo 79. Aparición. Así que ese es el caso. Cheyenne descubrió aproximadamente la tragedia que experimentó la fiesta de Chase.
Si no fuera por la extraordinaria percepción perceptiva de Sheyan y su pensamiento rápido, habría quedado atrapado en ese círculo vicioso de creer en ese espíritu invencible. Después de esperar a que desaparecieran los malditos efectos de reducción de desventajas, Sheyan esbozó una sonrisa fría, aferrándose al cuello de la botella. Decidió usar un enfoque eficiente y rápido para abrir esta botella sobrenaturalmente dura y llena de conspiraciones. Bianca. Esta duradera botella de vidrio se estrelló con fuerza contra la pared opuesta. Aunque las algas y el musgo que se alojaron en la parte externa del vidrio proporcionaron algún tipo de amortiguación, Sheyan utilizó toda su fuerza corporal. Bajo la alta presión de 12 puntos de fuerza, esta botella de ron explotó en fragmentos que se esparcieron por todas partes. Durante el momento en que se hizo añicos, un extraño resplandor sereno brilló desde el interior, ese resplandor se hinchó como una niebla, rápidamente en espiral en el aire, luego se metamorfoseó en una aparición transparente azul claro borrosa. Su rostro consistía en pómulos altos, ojos saltones como bombillas que realzaban su apariencia ya aterradora. Su modelo era similar al ejército fantasma en El Señor de los Anillos. Sheyan instantáneamente activó su habilidad de percepción. Aunque apareció un punto de parada rojo, debido a que Sheyan ya había usado la habilidad 9 veces, y debido a su peligrosa situación económica, no había pagado y sin duda le mostró una carta de déficit roja. Esta habilidad había sido extremadamente ventajosa para él, a pesar de que era un concursante que no tenía anticipaciones / pronósticos hacia la historia futura. A través de esta habilidad aún podía obtener grandes cantidades de información confiable. Después de la activación de la percepción, los suaves rayos envolvieron a esta aparición, haciendo que hiciera un gesto amenazador. Sheyan obtuvo instantáneamente información de primera mano. Aparición de contrato, espíritu de sirviente leal, solo queda una parte de sus instintos protectores, especie. Categoría espíritu muerto vida útil. 24 horas, restante de 23 horas 57 minutos, altura. 4 pulgadas peso. 0 fuerza. 8 puntos agilidad. 7 puntos físico. 5 puntos detección perceptiva. 11 puntos encanto. 0 puntos inteligencia. Puntos espíritu. Puntos de vida restantes. 50 puntos característica de la categoría de espíritu muerto. Inmune al miedo, enfermedad, deformación, dolores, efectos hemorrágicos. Característica de categoría de espíritu muerto. La habilidad de tipo divino infligirá el doble de daño, el tipo de fuego infligirá 1,5 veces de daño. Habilidad pasiva. Desenfocar. 50% de probabilidad de que el ataque de un enemigo se vuelva ineficaz. Suprimido por habilidades de tipo divino, incapaz de evitar el daño de ningún tipo divino. Habilidad. Habilidad. Sheyan miró los signos de interrogación en este informe, entendió que su propia inteligencia y espíritu no podían coincidir mucho. Por lo tanto, no se pudo mostrar cierta información precisa. Mirando la habilidad lure de esa aparición, una parte de la comprensión creció en su corazón. Parece que después de que se liberaron los minerales mezclados con la cera, el beneficio negativo más alto que una persona que inhala sería 50% de probabilidad de renderizar. Ataques ineficaces. Basado en ese beneficio negativo, además de su habilidad lure, no era de extrañar que el grupo de Chris no pudiera causarle ningún daño. Había un mensaje subyacente, era que la habilidad de tipo divino era relativamente rara o se consideraba una habilidad de nivel relativamente alto. Si no, el grupo de Chris tendría al menos un concursante que podría usar esa categoría de tipo de habilidad. Al observar esta aparición silbando y girando en espiral en la habitación, Sheyan pellizcó con su mano izquierda, ese exoesqueleto de acero cobalto materializado en su brazo. Aunque la aparición parecía bastante aterradora, Sheyan se había enfrentado previamente a una criatura tan horrible, los muertos vivientes en descomposición. Eso se consideró un calentamiento y actualmente no sentía ningún indicio de presión. Sin embargo, podía imaginar que dentro del grupo de Chris, aquellos que inhalaron esa niebla venenosa misteriosamente vil, además de que no tenían ninguna preparación / expectativa de antemano, al encontrarse con una criatura que pensaban que solo existía en los rumores, definitivamente se habrían asustado. Sheyan no tenía capacidades de batalla de largo alcance, naturalmente, arqueó su cuerpo hacia abajo, apuntando hacia esa aparición y cargó contra ella con saña. Flotando en el aire, la aparición de repente se estremeció brumosamente, luego levantó sus brumosos brazos borrosos directamente hacia Sheyan.
Simultáneamente, se formó un gigantesco vórtice sin forma en la parte delantera de su brazo. El vórtice no estaba absorbiendo aire o agua, sino el calor circundante. Sheyan no pudo evitar temblar y temblar violentamente, sintió un escalofrío frío en parte de su corazón, al mismo tiempo que recibía una notificación. Has sido maldecido por la aparición del contrato. Perderás 100 HP en 5 minutos. Todo era similar a lo que Chris estimó, la única diferencia era que la desafortunada víctima tenía apenas 50 HP en ese momento y ni siquiera duró 3 minutos. En cambio, Sheyan se sintió vigorosa y animada incluso después de 3 minutos. Después de liberar su maldición, esa aparición había consumido bastante energía y permaneció flotando en su lugar original. Sheyan no mostró ninguna cortesía mientras golpeaba con su feroz puño. Después de que su puño entró en contacto con la superficie de la aparición, sintió que la piel de su mano izquierda se sumergía repentinamente en escarcha como si hubiera sumergido su mano en agua helada. Una capa de ondas se extendió por la superficie de la aparición, lo que provocó que el ataque de Sheyan se negara por completo como si golpeara un espacio vacío. Habilidad pasiva. Difumina el éxito. Sin embargo, Sheyan no anticipó la habilidad misteriosa de esta aparición, después de que su puño no pudo hacer contacto con nada, todo su cuerpo cayó hacia adelante cuando su puño se estrelló fuertemente contra la pared opuesta. La dura tabla de madera se agrietó con tanta ferocidad, produciendo sonidos crepitantes cuando las piezas de madera y el polvo se hincharon. El cantinero de abajo gritó con frustración. Oye, oye, oye. El señor de arriba, recuerdo que me dijiste que querías descansar y no destruir la habitación. Si no eres capaz de calmarte, estaré encantado de despejarte un poco la cabeza. Actualmente, lamentablemente tengo que aumentar su factura por las tarifas de reparación. Sheyan respondió arrojando una bolsa de monedas. Inmediatamente se dio la vuelta, mirando esa aparición frente a él, una vez más levantó el puño. Las llamas de las velas se reflejaron brillantemente contra el exoesqueleto de acero cobalto, emitiendo un destello frío. Esa aparición escupió una boca de vapor blanco, voló rápidamente hacia Sheyan. Después de pasar junto a la mesa cercana, la niebla opaca flotante de repente levantó un cuchillo sobre la mesa, mientras corría hacia adelante como un rayo. El puño de Sheyan una vez más no pudo conectar, porque no tuvo tiempo de reaccionar, ese cuchillo abrió una larga herida en su rostro. La sangre goteaba por la herida como una pequeña serpiente roja, emitiendo una mirada miserable. En cambio, Sheyan, su corazón estaba relajado como si acabara de soltar una carga pesada. Debido a que esta aparición necesitaba tomar prestada esa arma para llevar a cabo su ataque, significaba que no tenía habilidades para matar más fuertes. Además, Sheyan tenía su habilidad innata resistencia, tal lesión no era nada para él. Por lo tanto, la única preocupación de Sheyan era si esta aparición de repente liberaría otra de sus maldiciones. No importa cuán altos fueran sus puntos de vida, aún sería incapaz de resistir otro golpe. Sheyan una vez más se inclinó hacia adelante, inclinando su centro de gravedad hacia adelante mientras cargaba agresivamente hacia adelante. En ese momento, Sheyan ya había apuntalado todo su cuerpo, como un arco largo que se extendió por completo. Estaba extremadamente claro en su corazón, había fallado consecutivamente 2 strikes completos. Después de la probabilidad del 50%, las posibilidades de que 3 strikes consecutivos acertaran eran del 80%. Sheyan inhaló profundamente, sus ojos se encendieron con una furia ardiente. El par de ojos no estaba ardiendo de odio, ni de ira, de arriba a abajo era pura locura. Eran como un devoto creyente religioso extremo, nada podía reemplazar la fe en su corazón. Esta vez, el brillante exoesqueleto de acero cobalto blanco zumbó en el aire, dividiendo el aire con su fuerza de presión mientras chocaba pesadamente contra el cuerpo de la aparición. Esta vez, Sheyan sintió algo diferente a las 2 rondas anteriores, fue completamente incapaz de contenerse. Sintió que su puño se había sumergido en el interior de una sustancia extremadamente viscosa, el interior estaba hirviendo con una densa inquietud. En cambio, la locura latente dentro del puño explotó como un torrente destructivo único. Bajo la inmensa agonía, esta aparición de repente miró hacia arriba, su boca extendida emitiendo un grito extremadamente doloroso y penetrante. Parecía como si algo estuviera explotando con una malicia sin igual dentro de él. Este estridente fue tan abrupto que fue como si un sonido resonara por toda la habitación antes de entrar en el cerebro y el resto del cuerpo.
Tal ataque interno hizo que Seiyan, que estaba soportando la intensidad de este, se sintiera abrumado por el mareo, estaba al borde del colapso. Esta aparición aprovechó la oportunidad para salir volando por la puerta, sin embargo, mientras volaba, dejó manchas de fácula en su espalda, asemejándose a un cometa que se disipaba gradualmente. Obviamente ese golpe de Seiyan no fue leve. Después de aproximadamente 3-4 segundos, Seiyan recuperó el control de su cuerpo. Su batalla con la aparición no había excedido un minuto, por lo que el daño causado por la maldición ni siquiera había llegado a los 30 puntos. Sin embargo, después de recibir un grito doloroso sin precedentes, sus puntos de vida se redujeron en 70 puntos. Había accedido urgentemente a sus estadísticas de batalla desde la impresión de pesadilla, al final estaba gravemente sorprendido. Capítulo 80. Aullido de bruja. Tu golpe infligió 32 puntos de daño a la aparición del contrato. La aparición del contrato se queda con 30 HP. La aparición del contrato se derrumbó gradualmente por el dolor, liberando un aullido de bruja, falso, causando 90 puntos de daño a todos los enemigos circundantes dentro de un radio de 4 metros. 5 segundos adicionales de efecto de intimidación y mareo. Después de la reducción de sus capacidades físicas resistivas, su daño real sostenido es 90, 21 igual 69 puntos. Has entrado en un estado de intimidación y mareo. Te has recuperado del estado de intimidación y mareo. El usuario de la maldición se ha separado más de 100 metros de ti, tu maldición de la aparición del contrato se disipa. En realidad fue un aullido de bruja. Seiyan no era ajeno a esta renombrada habilidad, su corazón se estremeció. Mirando las cosas ahora, solo un aullido de bruja falso fue capaz de causar una habilidad de área de efecto tan temible. Después de experimentarlo de primera mano, Seiyan descubrió, basado en la lógica y la comparación con la ciencia del mundo actual, que la explosión momentánea del sonido del aullido de la bruja debería incluir un rango de ataque de ondas infrasónicas. Anteriormente, cuando era marinero, Seiyan a menudo escuchaba historias horribles. Por ejemplo, en 1990 había un gran barco de Panamá llamado Marco Polo que, mientras se dirigía de Nueva Zelanda al Reino Unido, perdió repentinamente la señal debido a una tormenta. 3 días después se descubrió que toda la tripulación fue masacrada, era un misterio insondable. En 2003, en la entrada de una cueva en Hungría, 3 turistas colapsaron abruptamente al unísono y dejaron de respirar. Después de las investigaciones, el principal culpable a estos extraños sucesos fueron las ondas infrasónicas. El oído de una persona solo puede captar una frecuencia de 20 Hz a 80 Hz, cualquier cosa por debajo de 20 Hz, se denomina ondas infrasónicas. Superior a 80 Hz se denominan ultrasónicos. La frecuencia de vibración de las ondas infrasónicas es muy similar al ritmo cerebral, provocando fácilmente una resonancia que provocaría intensamente al cerebro. En casos menos severos solo provocaría miedo. En casos severos violentos, locos e inestables, puede causar que la víctima se desmaye repentinamente o pierda el control corporal e incluso provocar la muerte. Una vez que las ondas infrasónicas resuenan con el ritmo de los órganos internos de una persona, y la persona permanece en un entorno de ondas infrasónicas de alta frecuencia, sus 5 vísceras y 6 intestinos, órganos internos, estallarían en una resonancia violenta. En un instante, las arterias se romperían provocando la muerte. La masacre anterior del barco fue producto de ondas infrasónicas que viajaron a lo largo del nivel del mar dentro de la tormenta. En circunstancias normales, una persona escucharía un silbido desgarrando su alma y sus órganos internos temblarían. Incluso cuando un tigre está cazando, su feroz rugido contiene ondas infrasónicas. Bien hecho, escapaste rápidamente. Seiyan inhaló profundamente y procedió a limpiar la sangre que goteaba de sus fosas nasales. Miró hacia el suelo, dentro de la botella de vidrio rota, había un rollo de pergamino mohoso. Una cuerda estaba atada en el medio, parecía que fue hecha hace siglos. Estaba cubierto de una escarcha blanca que probablemente fue la razón por la que pudo conservarse durante tanto tiempo. Esa aparición que estaba sellada dentro de la botella también debería haber sido utilizada como herramienta de refrigeración. Seiyan recogió el pergamino y sus labios se curvaron en una sonrisa. Así que ese es el caso, la razón por la que el mocoso desafortunado en el grupo de Chris falló la misión no fue porque abrió la botella, sino porque no pasó la prueba de la aparición. Este avance de la misión se desvió en varios caminos, obviamente uno era llevar a un concursante al castillo Tortuga. El otro camino, fue el que eligió Seiyan, ese fue este pergamino mohoso.
El pergamino helado se abrió, colocándolo sobre la mesa, una capa de espeso hedor helado se elevó, lo que provocó que uno estornudara. El pergamino contenía un diseño decorativo, obviamente el dueño anterior tenía un estatus elevado, probablemente era un noble de alto estatus. Encerrados en los ojos de Cheyenne estaban las siguientes palabras. Me humilló, obstaculizándome miles de veces, burlándose de mi pérdida, mofándose de mis ganancias, despreciando mi nacionalidad, obstruyendo mis tratos, ridiculizando a mis amigos, ayudando a mis enemigos. ¿Por qué? Porque soy judío. Una gran parte de las palabras en el medio estaban borrosas y poco claras, solo la última frase de la oración permaneció clara. Lo juro por mi alma y mi sangre, colaborando juntos desde mañana, incluso nuestros descendientes vivirán en paz durante muchas generaciones. A cualquiera que viole esto le hervirán los vasos sanguíneos, dejará de respirar, su carne se descompondrá bajo el sol abrasador y el aliento de la tierra encadenará sus pasos. La inscripción firmó dos nombres. Bernard Fogg y Cooper Jones. Cheyenne examinó de cerca los escritos en el pergamino, en un instante absorbió todo en su cerebro. Simultáneamente, obtuvo 500 puntos de utilidad y 300 puntos de reputación pirata. Después de varios minutos, este papel pergamino era como un cubo de hielo colocado al sol, disolviéndose gradualmente sobre la mesa. Después de que desapareció su último rastro, esta misión concluyó. Obviamente, al elegir este camino, la misión llegaría a su fin. En realidad, la recompensa más importante a la misión fue ese trozo de pergamino, más precisamente, era el contenido del pergamino. Cheyenne, al seleccionar este camino de la misión, tenía una dificultad mayor que la opción que eligió el grupo de Chris. Siguiendo la lógica de que la dificultad alta cosecha mayores recompensas, significaba que el contenido de este pergamino dentro del reino de las pesadillas seguramente superaría las 20 libras esterlinas, la amistad de Palesius y la probabilidad de otras misiones pequeñas. Cheyenne se sentó en su habitación, sumido en sus pensamientos. Después de un tiempo, tomó una escoba y barrió y desechó meticulosamente los fragmentos de la botella de vidrio. Luego apagó la vela y descansó. A la mañana siguiente, Cheyenne regresó al Bellenmuk, cumpliendo con sus responsabilidades como jefe de tripulación primero antes de pararse en la proa del barco. Se dio cuenta de que, aunque la fuerza del huracán se había reducido a la mitad, las olas seguían siendo tan turbulentas como antes. Según la estimación de Cheyenne, las olas se elevaron a unos 5 metros de altura, desde lejos parecían capas de montañas negras que se precipitaban hacia adelante, rebosantes de una fuerza sin igual. Bajo tales situaciones, incluso un gran barco en el mundo actual no se atrevería a navegar, ¿qué más eran los barcos piratas del mundo caribeño? Mirando esto, Cheyenne confirmó que aún habría 2-3 días antes del descubrimiento de la señora Lorke. Visitó tranquilamente a Chris y le recordó que el patrullaje había disminuido en el puerto, era la mejor oportunidad para regresar con su grupo. En cambio, Chris rechazó con vehemencia esta sugerencia. Cheyenne se dio cuenta rápidamente, no sabía cuándo este mocoso se coludió con Shiaer, después de pagar un cierto precio, incluso logró aprender y mejorar sus habilidades básicas a través de Shiaer. Bajo el marco amenazante de este jefe de equipo, Chris filtró de mala gana la información que obtuvo. Esto estaba relacionado con su encanto y, después de pagar un cierto precio, intentó aprender una habilidad básica de un personaje de la historia que era más fuerte que él. Entre eso, también hizo tapping en una naturaleza oculta de compatibilidad. Este nivel de compatibilidad solo podía ser visto por un concursante que tuviera una cantidad adecuada de encanto, claramente, significaba que ambas partes podían llevarse bien. Por ejemplo, una persona diabólica y de temperamento extraño podría tener un confidente cercano, y una persona hermosa y capaz sería igualmente archirrival. Los concursantes con gran encanto siempre prepararían habilidades de esclavitud, normalmente recibirían una habilidad para observar el nivel complementario. Aquellos personajes criaturas con un alto nivel de compatibilidad consigo mismos, la esclavización sería tan natural como el agua que fluye, utilizando la mitad del esfuerzo para lograr los máximos resultados. Los personajes criaturas con poca compatibilidad preferirían morir antes que someterse a una habilidad de esclavitud. Obviamente, Chris y Shiaer tenían una alta compatibilidad oculta entre sí, por lo que Shiaer se esforzaría por enseñarle, pero Cheyenne no creía que no se hubieran aprovechado de Chris. Mirando la expresión pálida de este mocoso como la de un drogadicto, supo que Chris había pagado un precio relativamente doloroso.
Después de obtener esta noticia de Chris, Sheyan intentó probarlo con sus piratas afiliados, sin embargo, no se atrevió a usar la costosa habilidad de percepción. Calculando hasta ahora, debería haberle debido aproximadamente al reino de la pesadilla un total de 900 puntos de utilidad, y en este momento solo tenía 1340 puntos de utilidad disponibles. Por lo tanto, Sheyan solo podía preguntar sobre los piratas individualmente, sondeándolos indirectamente para ver si había alguna probabilidad. Lamentablemente, el encanto de Sheyan no era alto, además, todavía estaba en una fase temprana de aprendizaje, por lo tanto, las posibilidades de conocer a uno eran pequeñas. Alguien como Chris, cuyo encanto era mucho mayor que el de Sheyan, ya conocía esta información desde hace 3 mundos enteros. La cantidad de personajes de la historia que había encontrado e interactuado excedía el centenar. Aún así, solo conoció a Unch y a Er que tenía una alta compatibilidad e incluso tuvo que pagar un precio enorme. Tal era la probabilidad mínima. Si no fuera porque Sheyan es bastante infame entre los piratas definitivamente no se preocuparían mucho por él y trabajarían a medias. Afortunadamente, el esfuerzo de Sheyan finalmente valió la pena en su asistente asignado por Aman, Blind Matt. Esta persona en realidad accedió a impartir cierto juego de pies y técnicas de evasión durante una batalla, pero sus requisitos previos eran que Sheyan necesitaba anunciar su entrenamiento a la mañana siguiente. Su objetivo era muy simple, quería tomar prestadas las incapacidades de Sheyan para mostrar su poderío personal, elevando su prestigio y solidificando su posición en el barco.